Definitivamente la poesía hebrea, hermano, tiene una característica muy interesante y hermosa que comunica bien los pensamientos y emociones de los creadores de estos salmos y de esta literatura. Y conviene recordar el propósito didáctico de esta forma de escribir, porque al usar el paralelismo se hacía más fácil para recordar lo que se estaba diciendo y también más fácil de aclarar las ideas, ¿no? Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Además, estamos presentando el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Yo soy Timothy Archer, aquí en Uruguay. Y yo estoy en Honduras, en Progreso, en el Instituto Bíblico VICA de Centroamérica. Esta semana traemos siempre un estudio sobre poesía, pero hoy estaremos hablando de paralelismo. La poesía de los salmos no viene del ritmo y de la rima como los poemas modernos. En realidad, los salmos tienen una estructura completamente distinta. Se basan en el paralelismo, como hemos apuntado en otros programas. Los pensamientos se expresan de forma distinta en líneas sucesivas. Es decir, se puede expresar una idea y en la siguiente línea se expresa la misma idea, pero con otras palabras. Hay distintas formas de paralelismo en los salmos. Dos ejemplos son los siguientes. Paralelismo sinónimo. Se expresa la misma idea dos veces con palabras distintas, como ya lo hemos dicho, y podríamos citar el Salmo 24:3, por ejemplo. Mire aquí lo que dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? Y luego se repite la misma idea, pero con diferentes palabras. ¿Quién puede estar en su lugar santo? Entonces aquí se nota que subir al monte del Señor y estar en su lugar santo son la misma cosa. Y después tenemos el paralelismo antitético, ¿no? Así es. Donde se expresa una idea por medio de un contraste entre dos ideas o dos imágenes. Por ejemplo, en el primer salmo, en el versículo 6, dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces el concepto es lo mismo y vemos con este ejemplo que reconocer el paralelismo nos ayuda a interpretar, porque aquí la frase Jesús conoce el camino expresa el opuesto de perecer. Entonces entendemos que no es solamente que Dios conoce el camino, sino cuida a uno que va por ese camino. Bueno, y existen otras formas de paralelismo. Por ejemplo, el paralelismo emblemático utiliza la metáfora o el símil para hacer una comparación entre dos cosas que no son similares. Entonces esto sería un tipo de paralelismo emblemático. Por ejemplo, el Salmo 42 empieza con estas dos líneas. Escúchelo bien. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Aquí nosotros tenemos una expresión metafórica de comparación. Entonces a esto le llamamos un tipo de paralelismo emblemático porque está construido sobre la base de metáforas. Claro, porque el ser del salmista literalmente no se asemeja a un siervo. Claro. Pero entendemos de inmediato la comparación. Entonces, así funciona el paralelismo emblemático. Bueno, y también existe el paralelismo gradual donde el salmista va agregando palabras a la primera línea. Lo vemos en el Salmo 29:5, por ejemplo. Se va agregando palabras a la primera expresión. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Y de nuevo, por ejemplo, en el versículo 8 del mismo Salmo vamos a encontrar lo siguiente. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cádiz. Ahí se agrega entonces otra expresión para ir ampliando el pensamiento paralelista acá en este Salmo. Interesante. También a veces el paralelismo es invertido. Como en el Salmo 21:14, lo vemos mejor en la Biblia de las Américas. Porque en mí ha puesto su amor,
yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Entonces, la primera parte del primer versículo va con la segunda parte del segundo versículo y viceversa, ¿no? Al traducir el hebreo al español, esta forma de paralelismo suele perderse, pero en ciertos versículos y ciertas versiones, como acá en la Biblia de las Américas, podemos notarlo. Así es, y está el paralelismo progresivo, donde se van añadiendo frases de la línea anterior. Los primeros 4 versículos del Salmo 148, por ejemplo, nos dan un buen ejemplo de esto, que sería el paralelismo progresivo. Vea bien, alaben al Señor desde los cielos, y ahora se repite una palabra donde se va a seguir construyendo el pensamiento. Alábenlo desde las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas, alábenlo ustedes altísimos cielos y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Ahí entonces tenemos un paralelismo progresivo que sencillamente indica ir añadiendo expresiones a una palabra, a una idea. Y hasta ahora estamos viendo paralelismo entre 2 líneas, pero el paralelismo puede extenderse en lo que se llama un paralelismo externo. Por ejemplo, en el Salmo 18, versículos 4 y 5, vemos: los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. Entonces vemos un paralelo entre la primera línea y la tercera línea, y después la segunda línea y la cuarta. Así es, definitivamente. En el Salmo 137, versículos 5 y 6, notamos un paralelismo externo invertido. Es decir, ya se están juntando varios formatos de paralelismo para presentarnos una poesía más construida. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Ahí vemos que la primera y cuarta línea van juntas, tal como la segunda y la tercera. Claro. Todo esto es interesante, tal vez un poco técnico para algunos, pero siempre nos ayuda a interpretar lo que estamos leyendo. También el paralelismo puede ser completo o incompleto. Por ejemplo, en el Salmo 103, versículo 10, vemos un paralelismo completo. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Cada elemento de la primera línea es representado por un elemento similar en la segunda línea. Bueno, y unos versículos más abajo, en el 103, versículo 15, notamos el paralelismo incompleto. El hombre, como la hierba, son sus días, como la flor del campo, así florece. Se nota el paralelismo de pensamiento, pero las palabras de las 2 líneas no tienen una correspondencia directa, pero sí hay una como sinonimia, como paralelismos sinónimos. Definitivamente la poesía hebrea, hermano, tiene una característica muy interesante y hermosa que comunica bien los pensamientos y emociones de los creadores de estos salmos y de esta literatura. Y conviene recordar el propósito didáctico de esta forma de escribir, porque al usar el paralelismo se hacía más fácil para recordar lo que se estaba diciendo, y también más fácil de aclarar las ideas, ¿no? Por medio del paralelismo. Así que el estudiante de la Biblia hace muy bien cuando aprende sobre paralelismo, aprende a reconocerlo y a respetarlo en el momento de interpretar la Biblia. Así es, hermano. Así que muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando de los salmos, pero en otro programa. En este programa vamos a ir concluyendo después de esta pausa. Esto es el paralelismo en 60 segundos. La poesía de los salmos se basa mayormente en el paralelismo. Los pensamientos se expresan de formas distintas en líneas sucesivas. Hay distintas formas del paralelismo. En el paralelismo sinónimo se expresa la misma idea 2 veces con palabras distintas.
Pero en el paralelismo antitético se expresa una idea por medio de un contraste de dos ideas o dos imágenes. El paralelismo emblemático utiliza una metáfora o símil. El paralelismo gradual va agregando palabras a la idea original. El paralelismo progresivo repite una palabra o frase en líneas consecutivas. Todas estas formas y otras más son usadas para expresar los sentimientos profundos del salmista. Reconocer el paralelismo nos ayuda a interpretar bien lo que leemos en los salmos. Es el paralelismo en 60 segundos. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por todo lo que nos has dado. Eres un Dios tan misericordioso, tan bondadoso. Sabemos que todo lo que tenemos viene de tu mano. Te alabamos, te agradecemos, te glorificamos en cada momento porque eres el Dios eterno, el Dios creador. Pedimos, oh Padre, que bendigas a cada oyente de este programa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.